Hola, buenos días. Vamos a continuar con la parte 3 de cómo se hace el trabajo de Byron Katie. Estamos por la cuarta pregunta de la indagación. ¿Quién serías sin ese pensamiento? Ella dice que cuando nos hacemos esta pregunta tenemos que un ratito cerrar los ojos y esperar que venga la respuesta. No es que me pregunto, ¿quién sería sin ese pensamiento? Ya está, no. Imagínate, dice, solo por un instante sin ese pensamiento. Imagínate en presencia de esa persona, ¿sí?, a la cual estás juzgando, sin ese pensamiento. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿En qué ha cambiado la situación? ¿Cómo podría cambiar tu manera de tratar a esa persona sin ese pensamiento? ¿No? Imagínate que soltaste todos los pensamientos que tenías acerca de esa persona, ¿no es cierto? A la vez, como dice el curso de milagros, sin pasado. Observa a esa persona sin tu historia, no sin su historia, sin tu historia. Estarías lo bastante lúcido para comprender la situación y actuar con eficacia y sin miedo. Pareciera inimaginable la vida sin nuestra historia. La felicidad es el estado natural de alguien que sabe que no hay nada que saber y que ya tiene todo lo que necesita, aquí y ahora. Muy buena esa frase. La felicidad es el estado natural de alguien que sabe que no hay nada que saber y que ya tiene todo lo que necesita, aquí y ahora. El objetivo de la indagación es devolvernos a nuestro estado mental cuerdo, a fin de que podamos comprender por nosotros mismos que vivimos en el paraíso y ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. ¿Sí? Como que el infierno está en la mente, ¿no? Lo que pensamos. Bien. Entonces después Byron dice, bueno, después de que hiciste esas 4 preguntas de indagación sobre cada juicio que escribiste del 1 al 5, acuérdense, ella dice que tenemos que hacer la inversión. Algo que nos aconseja es no hacer la inversión si no hicimos la indagación. Sí o sí tengo que hacer la indagación y después la inversión. Bien, dice, primero tenemos que escribir la afirmación 1. Primero, como si hubiese escrito acerca de mí mismo, o sea, tengo que hacer la inversión hacia mí. Por ejemplo, si escribí Pedro no me valora, ahora voy a escribir yo no me valoro. Después la tengo que invertir hacia el otro. Pedro no me valora, ahora voy a escribir yo no valoro a Pedro. Tercera inversión. Si escribí Pedro no me valora, ponemos con esa, Pedro me valora, porque yo escribí Pedro no me valora, así que era Pedro me valora. Cuando realizamos la inversión nos damos cuenta de que cuando pienso que Pedro no me valora y debería hacerlo, me provoco mucha tensión nerviosa. Esto no es ser amable con uno mismo. Si fuese amable conmigo misma, no tendría que estar esperando la amabilidad de los demás. No debería valorarme. ¿Por qué? Porque no me valora. Esa es la realidad, es lo que está ocurriendo, ¿no? Que no me valora. Mientras pensemos que la causa de nuestro problema está ahí fuera, que otro es el responsable de mi sufrimiento, la situación es irremediable. Estamos en el papel de víctimas que sufren en el paraíso. ¿Cuántas veces volvemos a repetir la misma escena en nuestra mente? ¿Quién es menos amable? ¿Pedro, que no me valora? ¿O yo, que he multiplicado esta idea una y otra vez en mi mente? Bien, a pensar eso, porque ella nos lleva a que nos demos cuenta que somos nosotros mismos los que nos causamos el sufrimiento.
aprender a amar lo que es. Lo que es. ¿Sí? A la interpretación que yo hago sobre lo que veo, lo que percibo, eso es lo que me tortura, ¿sí? Lo que me hace sufrir. Entonces, son 3 tipos de inversión. Vamos a repasar. 1, hacia ti mismo. 2, hacia el otro. 3, hacia lo opuesto. Acuérdate que estamos practicando con la de Pedro no me valora. 1, yo no me valoro. 2, yo no valoro a Pedro. 3, Pedro me valora. O sea, con cada afirmación tengo que hacer estas 3 inversiones. Bien. El trabajo de Byron Katie no tiene nada que ver con la vergüenza ni con la culpabilidad. No se trata de demostrar que tú eres el que está equivocado o de forzarte a creer que otra persona tiene la razón. ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar? Cuando hago las inversiones pareciera que yo soy malo, ¿sí? Y el otro es bueno, o que el otro es malo y yo soy la buena. No, dice Byron que no se trata de eso. El poder de la inversión reside en el descubrimiento de que todo lo que crees que ves en el exterior es realmente una proyección de tu propia mente. Todo es un reflejo de tu pensamiento. Al descubrir la inocencia de la persona a la que has juzgado, llegarás a reconocer tu propia inocencia. ¿Bien? Se trata, a mí me gusta mucho porque se parecen muchas cosas al curso de milagros. ¿Sí? Se trata de corregir nuestra percepción. Bien, después de que hicimos todas las inversiones, ¿sí? Siguiendo esas reglas que les leí recién, tenemos que invertir la pregunta 6, ¿sí? La afirmación 6, donde vamos a sustituir el no quiero, ¿sí? Nunca más, por estoy dispuesto a. El objetivo de esta inversión es el de aceptar toda la vida. Así se suaviza toda resistencia, en lugar de seguir aplicando desesperadamente la fuerza de voluntad para erradicar esa situación de tu vida. O sea, digamos, para dejar de luchar con la cosa. Por ejemplo, si yo escribí, estoy dispuesta a vivir con Pedro, aunque no cambie, esto no significa, dice ella, que tienes que vivir con Pedro. Solo significa que ya no te estás cerrando la realidad, no te estás cerrando la realidad. Es bueno reconocer que los mismos sentimientos o la misma situación pueden suceder de nuevo, aunque sea solo en tus pensamientos. ¿Sí? ¿Cuántas veces un pensamiento nos vuelve a la mente una y otra vez? Por más que no esté sucediendo ahí en la película. Cuando comprendemos que el sufrimiento y el malestar son la llamada para iniciar la indagación, probablemente empieces a esperar con ilusión los sentimientos molestos. Ya no es necesario esperar a que la gente o las situaciones cambien para experimentar la paz y la armonía. O sea, ya no voy a estar esperando que el afuera mejore, sino que me voy a ir adentro. Este trabajo está muy bueno para aprender a ir adentro, porque yo creo que eso es lo que más nos cuesta, porque por ejemplo, el curso de milagros me dice que tenemos que ir adentro, todos los caminos nos dicen tenemos que ir adentro, pero lo que propone Byron Katie es una manera muy efectiva de poder ir adentro, de poder indagar en nuestra mente. Así que bueno, espero que lo practiques, yo también lo estoy practicando, y bueno, y cualquier cosa después me podés contar cómo te ha ido. Nos vemos, chao.